Hoy en Coffee Letras, cuentos de Edgar Allan Poe. El entierro prematuro. Existen determinados temas con un interés cautivador, pero demasiado espantosos para ser objeto de una obra de simple fantasía. Los novelistas corrientes deben esquivarlos si no quieren ofender o molestar. Únicamente son tratados con propiedad cuando lo grave y sublime de la verdad los consagra y sostienen. Por ejemplo, temblamos con el más agudo dolor agradable ante las narraciones del paso del Berenice, del terremoto de Lisboa, de la peste londinense y de la matanza de San Bartolomé, o de la muerte por ahogo de 123 prisioneros en el agujero negro de Calcuta. Pero en estas narraciones lo apasionante es el hecho, la objetividad, la historia. Como fantasías, aparentan ser simplemente repulsivas. He señalado algunos de los más relevantes y majestuosos infortunios que registra la historia. Pero en ellos el alcance, no menos que el carácter del infortunio, es lo que impresiona tan agudamente la imaginación. No es preciso recordar al lector que, del largo y espantoso listado de penurias humanas, podría haber seleccionado muchos ejemplos particulares más colmados de dolor esencial que cualquiera de esas inmensas desgracias generales. La verdadera tragedia, el sufrimiento último, es en verdad particular, no difuso. Hemos de dar gracias a Dios misericordioso que los espantosos extremos de agonía los padezca el hombre de manera individualizada y jamás en conjunto. Sin ninguna duda, ser enterrado con vida es el más espeluznante extremo que nunca haya caído en suerte a un simple mortal. Nadie con capacidad de juicio podrá negar que le ha caído en suerte a menudo, muy a menudo. La línea que separa la vida de la muerte es, en el mejor de los casos, turbia e indefinida. ¿Qué persona podría establecer los límites de una y otra? Conocemos que hay enfermedades que provocan una paralización completa de las funciones aparentemente vitales. Pero ese cese es solo una suspensión, para llamarle por su nombre. Existen únicamente pausas temporales en el inexplicable mecanismo. Después de un tiempo, algún misterioso principio oculto activa de nuevo los mágicos piñones y las ruedas fantásticas. La cuerda de plata no quedó enteramente libre, ni irremediablemente roto el vaso de oro. Pero, mientras tanto, ¿en qué lugar se encontraba el alma? Sin embargo, aparte de la inevitable conclusión previa de que determinadas causas deben provocar ciertos efectos, de que los bien conocidos procesos de vida en suspenso, una y otra vez, ocasionan forzosamente entierros precipitados. Al margen de esta consideración, contamos con el testimonio directo de la experiencia médica y del pueblo que confirma que realmente tienen lugar un elevado número de esos entierros. Yo podría relatar ahora mismo, si fuera preciso, 100 ejemplos bien confirmados. Uno de particularidades muy sorprendentes y cuyas circunstancias quizá quedan aún vivas en el recuerdo de algunos de mis lectores. Sucedió hace poco en la vecina ciudad de Baltimore, donde provocó una turbación dolorosa, aguda y muy extendida. La esposa de uno de los más respetables ciudadanos, abogado ilustre y miembro del Congreso, fue asaltada por una inesperada e incomprensible enfermedad que se mofó del ingenio de los médicos. Después de sufrir enormemente, falleció, o eso se pensaba. Nadie imaginó, y en verdad no había indicios para hacerlo, de que no estaba realmente muerta. Presentaba todos los síntomas habituales de la muerte. El rostro tenía el acostumbrado contorno encogido y sumido. Los labios mostraban la palidez corriente de tono marmóreo. Los ojos carecían de brillo. Total ausencia de calor. Las pulsaciones cesaron.
Por un espacio de 3 días, el cuerpo estuvo sin enterrar, y en ese tiempo adquirió una rigidez rocosa. En resumen, se anticipó el funeral por el veloz avance de lo que se sospechaba era descomposición. La dama fue colocada en el mausoleo familiar, que se mantuvo cerrado durante los 3 años siguientes. Al transcurrir ese periodo, se abrió para recibir un féretro, pero, vaya, qué horrible sorpresa esperaba al marido cuando personalmente abrió la puerta. Al empujar los portones, un objeto vestido de blanco cayó rechinando en sus brazos. Era el esqueleto de su esposa con la mortaja puesta. Una misteriosa investigación evidenció que había revivido 2 días después de ser enterrada, que sus luchas en el interior del ataúd habían ocasionado la caída de éste desde una repisa o nicho al suelo, y al romperse el féretro pudo salir de él. Apareció sin aceite una lámpara que por descuido se había dejado llena. Dentro de la tumba puede, quizá, haberse consumido por evaporación. En los peldaños superiores de la escalera que descendía a la horrible cripta había un trozo del ataúd, con el cual, al parecer, la mujer había intentado llamar la atención, golpeando la puerta de hierro. Mientras hacía esto, es probable que perdiera el sentido o tal vez muriese de pánico, y al caer, la mortaja se enredó en alguna pieza de hierro que sobresalía hacia adentro. Allí permaneció y así se pudrió, alzada. En el año 1810 hubo en Francia un caso de sepelio prematuro, en circunstancias que contribuyen mucho a justificar la afirmación de que la verdad es más extraña que la fantasía. La protagonista de la historia es la señorita Victorine Lafourcade, una joven de célebre familia, rica y muy hermosa. Entre sus numerosos pretendientes se encontraba Julien Bossuet, un pobre escritor o periodista de París. Su inteligencia y su gentileza habían despertado la atención de la heredera, que, al parecer, se había enamorado realmente de él. Pero la arrogancia de su posición social la llevó finalmente a rechazarlo y a casarse con un tal señor Renetier, banquero y diplomático de cierta popularidad. Después del matrimonio, sin embargo, ese caballero no se preocupó de su mujer y tal vez llegó incluso a maltratarla. Después de unos años infelices, ella murió. Al menos su estado se parecía tanto al de la muerte que confundió a todos quienes la vieron. Fue enterrada no en una cripta, sino en una tumba común, en su localidad natal. Atormentado y todavía excitado por el recuerdo de su cariño profundo, el enamorado viajó de la capital a la lejana provincia donde se encontraba la aldea, con la romántica intención de desenterrar el cadáver y apropiarse de sus hermosos cabellos. Llegó a la tumba. A medianoche desenterró el ataúd, lo abrió y, cuando se disponía a cortar los cabellos, se paró ante los ojos de la amada, que se abrieron. La mujer había sido enterrada con vida. Las pulsaciones vitales no habían cesado por completo, y las caricias de su amado la despertaron de aquel letargo que erróneamente había sido confundido con la muerte. Desesperado, el joven la llevó a su alojamiento en la aldea. Utilizó unos poderosos reconstituyentes, aconsejado por sus no pocos conocimientos médicos. Resumiendo, ella recuperó la vida. Reconoció a su Salvador. Se quedó a su lado hasta que poco a poco y progresivamente recuperó la salud. Su corazón no era tan duro, y esta última lección de amor fue suficiente para enternecerlo. Lo entregó a Bossuet. No regresó junto a su esposo, sino que, ocultando su renacimiento, huyó con su amante a América. Después de 20 años, los dos volvieron a Francia, con la seguridad de que el paso del tiempo había cambiado tanto el aspecto de la dama que sus amigos no podrían reconocerla. Pero se confundieron, pues el primer encuentro fue con el señor Renelier, que reconoció a su mujer y la reclamó.
Ella rehusó la reclamación y el tribunal le dio la razón, certificando que las extrañas circunstancias y el largo periodo transcurrido habían abolido, no solo desde el punto de vista equitativo, sino de forma legal, la potestad del marido. La revista de cirugía de Leipzig, publicación de gran importancia y prestigio que algún editor americano haría bien en traducir y publicar, explica en uno de los últimos números un suceso muy lamentable que presenta características similares. Un oficial de artillería, hombre de enorme estatura y magnífica salud, fue derribado por un caballo rebelde y sufrió una lesión muy grave en la cabeza que le dejó inconsciente. Tenía una leve fractura de cráneo, pero no se percibió un peligro inmediato. La trepanación se llevó a cabo con éxito. Se le practicó una sangría y se adoptaron otros muchos remedios comunes. Pero poco a poco cayó en un sopor cada vez más grave y finalmente se certificó su muerte. Hacía calor y rápidamente fue enterrado de forma indecorosa en uno de los cementerios públicos. El funeral se celebró un jueves. Al domingo siguiente, el parque del cementerio, como era habitual, se llenó de visitantes, y así al mediodía se originó un gran alboroto, causado por las palabras de un campesino que, habiéndose sentado en la tumba del oficial, había sentido agitar la tierra, como si alguien estuviera luchando abajo. Al principio nadie hizo mucho caso a las palabras de aquel hombre, pero su evidente pánico y la obstinada insistencia con que repetía su historia provocaron, al fin, su natural impacto entre el gentío. Rápidamente algunos de ellos consiguieron unas palas, y la tumba, vilmente superficial, estuvo en breves minutos tan abierta que dejó al descubierto la cabeza de su ocupante. Parecía estar muerto, pero estaba casi sentado dentro del ataúd, cuya tapa, en furiosa lucha, había levantado levemente. De inmediato lo trasladaron al hospital más próximo, donde se certificó que estaba vivo, aunque en estado de asfixia. Después de una hora recuperó la conciencia, reconoció a algunas personas conocidas y con frases incoherentes relató sus angustias en la tumba. Por lo que explicó, estaba claro que la víctima permaneció consciente durante más de una hora después de la inhumación, antes de perder el sentido. Habían rellenado la tumba, sin darse cuenta, con una tierra muy porosa, sin aplastar, y por eso recibió un poco de aire. Escuchó los pasos de la multitud sobre su cabeza y a su vez intentó hacerse oír. El tumulto en el parque del cementerio, dijo, fue lo que posiblemente le despertó de un profundo sueño, pero al despertarse se dio cuenta del dantesco horror de su situación. El enfermo, según relata la historia, iba mejorando y parecía encaminado hacia una completa recuperación, cuando cayó víctima de la charlatanería de los experimentos médicos. Se le aplicó la batería galvánica y expiró de pronto en uno de esos paroxismos estáticos que a veces provoca. La referencia a la batería galvánica, sin embargo, me trae a la memoria un suceso bien conocido y muy asombroso, en que su acción resultó ser la forma de devolver la vida a un joven abogado de Londres que permaneció enterrado durante 2 días. Esto sucedió en 1831 y entonces provocó intensa impresión en todas partes, donde era tema de conversación. El paciente, el señor Edward Stapleton, había muerto, supuestamente de fiebre tifoidea, acompañada de unos síntomas anómalos que atrajeron la curiosidad de sus médicos. Tras su supuesta muerte, se solicitó a sus amigos el permiso para un análisis post-mortem, pero estos no dieron su consentimiento. Como ocurre con frecuencia ante estas negativas, los médicos decidieron desenterrar el cuerpo y analizarlo a conciencia en privado. Con facilidad llegaron a un acuerdo con uno de los numerosos grupos de ladrones de cadáveres que abundan en Londres, y a los 3 días del entierro, por la noche,
El supuesto cadáver fue desenterrado de una tumba de casi 2,5 metros de profundidad y trasladado al quirófano de un hospital privado. Al realizársele una incisión de cierta longitud en el abdomen, el aspecto fresco e incorrupto del sujeto sugirió la idea de aplicar la batería. Hicieron varios experimentos con los resultados acostumbrados, sin nada de particular en ningún sentido, excepto, en una o dos ocasiones, una apariencia de vida mayor de lo normal en cierta acción convulsiva. Ya era tarde, iba a amanecer y se creyó conveniente, al fin, proceder de inmediato a la disección. Pero uno de los estudiosos tenía un interés especial de experimentar una teoría personal e insistió en aplicar la batería a uno de sus músculos pectorales. Tras realizar una rudimentaria incisión, se estableció rápidamente un contacto. Entonces el paciente, con un movimiento dinámico y nada convulsivo, se levantó de la mesa, caminó hacia el centro de la habitación, miró intranquilo a su alrededor unos instantes y entonces habló. Lo que dijo fue incomprensible, pero pronunció algunas palabras y silabeaba con claridad. Después de hablar, se cayó pesadamente al suelo. Durante unos instantes, todos se quedaron petrificados por el pánico, pero la urgencia del caso enseguida les hizo recuperarse. Se comprobó que el señor Stapleton estaba vivo, aunque estaba inconsciente. Después de administrarle éter, volvió en sí y rápidamente recuperó la salud, volviendo a la sociedad de sus amigos, a quienes, sin embargo, se les ocultó toda noticia sobre la resurrección hasta que ya no se temía una recaída. Es de imaginar la maravilla de aquellos y su fascinado asombro. El dato más sobrecogedor de este suceso, sin embargo, se encuentra en lo que afirmó el mismo señor Stapleton. Declaró que en ningún momento perdió todo el sentido, que de un modo borroso y vago percibía todo lo que le estaba sucediendo, desde el instante en que fuera declarado muerto por los médicos hasta cuando cayó desmayado en el suelo del hospital. «¡Estoy vivo!» fueron las ininteligibles palabras que, al reconocer la sala de disección, había intentado articular en aquel grave momento de peligro. No sería difícil encontrar múltiples historias como estas, pero me abstengo porque en realidad no nos hacen falta para establecer el hecho de que se producen entierros prematuros. Cuando pensamos en las pocas ocasiones en que, por la naturaleza del caso, tenemos la oportunidad de descubrirlos, debemos admitir que quizás suceden más a menudo de lo que nos imaginamos. En verdad, casi nunca se han removido muchas tumbas de un cementerio, por algún motivo, sin que aparecieran esqueletos en posiciones que sugieren la más horrible de las sospechas. La sospecha es terrible, pero es más terrible el destino. Puede confirmarse, sin dudar, que ningún caso se presta tanto a llevar al extremo de la angustia física y mental como el ser enterrado vivo. La insufrible opresión de los pulmones, las emanaciones angustiantes de la tierra húmeda, la mortaja que se adhiere, el rígido abrazo de la estrecha morada, la completa oscuridad de la noche, el silencio como un mar que aturde, la invisible pero patente presencia del gusano triunfador, estas cosas, junto con las ansias del aire y de la hierba que crecen arriba, con el recuerdo de los queridos amigos que volarían a salvarnos si conocieran nuestro destino, y la conciencia de que jamás podrán enterarse de que nuestra irremediable suerte es la de los verdaderos muertos. Estas apreciaciones, señalo, llevan el corazón aún con vida a un grado de espasmo e irresistible horror ante el cual la imaginación más audaz da marcha atrás. Desconocemos algo más angustioso en la tierra. No podemos imaginar nada tan espantoso en los dominios del más profundo infierno. Y por este motivo, todas las historias sobre este tema despiertan un hondo interés que, sin embargo, gracias a la temerosa reverencia hacia este tema,
depende justa y taxativamente de nuestra creencia en la verdad del asunto relatado. Lo que ahora voy a explicar es mi experiencia verdadera y propia, mi conocimiento real. Durante muchos años padecí ataques de ese extraño trastorno que los médicos han decidido denominar catalepsia, ante la falta de un nombre que lo defina mejor. Aunque tanto las causas inmediatas como las predisposiciones e incluso el diagnóstico de esta enfermedad siguen siendo un misterio, su carácter evidente y palpable es de sobras conocido. Las variaciones parecen serlo, principalmente de grado. En ocasiones el paciente se queda un solo día o incluso menos tiempo en una especie de exagerado letargo. Está sin sentido y externamente paralizado, pero las pulsaciones del corazón todavía se perciben levemente. Quedan unos atisbos de calor. Una minúscula coloración persiste en el centro de las mejillas, y al aplicar un espejo a los labios, podemos detectar una torpe, desigual y titubeante actitud de los pulmones. Estás escuchando Coffee Letras con Eva Grijalva. En otras ocasiones, el trance dura semanas e incluso meses, mientras el examen más detallado y las pruebas médicas más precisas no consiguen establecer ninguna diferencia material entre el estado de la víctima y lo que concebimos como muerte definitiva. Habitualmente, los salvan del entierro prematuro sus amigos, que conocen que padecía anteriormente catalepsia y la consiguiente sospecha, pero ante todo les salva la falta de corrupción. La enfermedad, por suerte, avanza lentamente. Las primeras manifestaciones, aunque marcadas, son claras. Los ataques son cada vez más característicos y cada uno tiene una duración mayor que la anterior. En esto reside la mayor seguridad en cuanto a evitar la inhumación. El desgraciado cuyo primer ataque tuviera la gravedad con que en ocasiones se presenta, sería casi sin remedio enterrado vivo. Mi caso particular no se diferenciaba en ningún detalle básico de los citados en los textos médicos. En ocasiones, sin ningún motivo aparente, me hundía poco a poco en un estado de medio síncope o casi desmayo, y ese estado, sin dolor, sin capacidad de moverme o realmente de pensar, pero con una turbia y letárgica conciencia de la vida y de la presencia de los que rodeaban mi cama, duraba hasta que la crisis de la enfermedad me devolvía, repentinamente, la conciencia total. Otras veces el ataque era rápido, súbito. Me sentí enfermo, rígido, helado, con estremecimientos y mareos, y, de manera inesperada, me caía abatido. Entonces, durante semanas, todo estaba vacío, negro, tranquilo, y la nada se convertía en el universo. La completa aniquilación no podía ser mayor. Despertaba, sin embargo, de estos últimos ataques, lenta y paulatinamente, en contra de lo súbito del ataque. Así como amanece el día para el indigente que vagabundea por la calle en la larga y solitaria noche de invierno, sin amigos ni casa, así lenta, agotada, alegre, regresaba a mí la luz del alma. Pero, aparte de esta inclinación al síncope, mi salud general era buena, y no hubiera podido imaginar que padecía esta enfermedad, a no ser que una peculiaridad de mi sueño pudiera considerarse causada por ella. Cuando me despertaba, jamás podía recobrar enseguida el uso total de mis facultades, y permanecía siempre durante bastante rato en un estado de desorientación y confusión, ya que las facultades mentales en general y la memoria en particular estaban totalmente anuladas. En todas mis dolencias no había padecimiento físico, sino una inagotable angustia mental. Mi imaginación se volvió tétrica. Hablaba de gusanos, de tumbas, de epitafios. Me perdí en pensamientos sobre la muerte, y la idea del entierro prematuro me obsesionaba.
El estremecedor peligro al cual estaba expuesto me preocupaba día y noche. Durante el primero, la tortura de la meditación era excesiva. Durante la segunda, era suprema. Cuando las sombrías tinieblas se extendían sobre la tierra, entonces, presa de los más espantosos pensamientos, me estremecía como las temblorosas plumas de un coche fúnebre. Cuando mi naturaleza ya no soportaba la vigilia, me sumía en una lucha que finalmente me llevaba al sueño, pues temblaba pensando que, al despertar, podía encontrarme metido en una tumba. Y cuando, por fin, me vencía el sueño, lo hacía tan solo para caer al momento en un mundo de fantasmas, sobre el cual flotaba con inmensas y tenebrosas alas negras la única, predominante y sepulcral idea. De las múltiples imágenes melancólicas que me oprimían en sueños, elijo para mi relato una visión solitaria. Soñé que había caído en un trance cataléptico más largo y profundo que el resto. Inesperadamente una mano fría se posó en mi frente y una voz nerviosa, balbuceante, musitó en mi oído: «Levántate». Me incorporé. La oscuridad era completa. No podía distinguir la figura del que me había despertado. No recordaba ni la hora en que había caído en trance, ni el lugar en que me hallaba. Mientras continuaba paralizado, intentando poner en orden mis pensamientos, la fría mano me sujetó fuertemente por la muñeca, sacudiéndola con insolencia, mientras la voz balbuceante hablaba de nuevo. «Levántate. Te he dicho que te levantes». «¿Y tú?», le dije. «¿Quién eres?». «Carezco de nombre en las regiones donde vivo», replicó la voz de manera triste. «Fui un hombre y soy un espíritu. Era cruel, pero soy digno de compasión. Ya ves que tiemblo. Me rechinan los dientes cuando hablo. Pero no es debido al frío de la noche eterna. Pero este horror es inaguantable. ¿Cómo puedes dormir tú tan sosegadamente? No me dejan descansar los gritos de estas largas angustias. Estos espectáculos son más de lo que puedo aguantar. Levántate, ven conmigo a la noche exterior y deja que te enseñe las tumbas. ¿No es esta una escena dolorosa? Observa». Miré, y ese espectro invisible que aún continuaba apretándome la muñeca logró abrir las tumbas de toda la humanidad, y de todas ellas salían las irradiaciones fosfóricas de la descomposición, de manera que pude ver sus más escondidos rincones y los cuerpos amortajados en su triste y suntuoso sueño con el gusano. Pero, ¡ay!, los que verdaderamente dormían, aunque fueran muchos millones, eran menos que los que no dormían nada, y había una débil lucha, y había un triste y general malestar, y de las profundidades de los múltiples pozos salía el melancólico frotar de las vestiduras de los enterrados. Y, entre aquellos que parecían reposar imperturbables, vi que muchos habían cambiado, poco o mucho, la rígida y desagradable postura en que fueron enterrados. Nuevamente la voz me habló, mientras observaba. ¿No es esto, probablemente, una escena lamentable? Pero antes de poder encontrar algo que responder, el espectro había soltado mi muñeca. Las luces fosfóricas se apagaron y las tumbas se cerraron de manera violenta, mientras de ellas salía un tumulto de gritos atormentados, repitiendo: «Dios mío, ¿no es esto, con toda seguridad, una escena lamentable?». Fantasías como esta se presentaban por la noche y extendían su terrorífica influencia incluso en mis horas de vigilia. Mis nervios quedaron destrozados y fui presa de un horror continuo. Ya no me atrevía a montar a caballo, a pasear, ni a practicar ningún ejercicio que me alejara de casa. En realidad, ya no me atrevía a fiarme de mí lejos de la presencia de los que conocían mi propensión a la catalepsia, por miedo de que,
en uno de esos ataques, me enterraran antes de conocer mi estado realmente. Dudaba del cuidado y la lealtad de mis amigos más queridos. Temía que, en un trance más largo de lo acostumbrado, se convencieran de que ya no había remedio. Incluso llegaba a temer que, como les causaba muchas molestias, quizás se alegraran de considerar que un ataque prolongado era la excusa suficiente para librarse definitivamente de mí. En vano trataban de tranquilizarme con las más solemnes promesas. Les exigía, con los juramentos más sagrados, que en ninguna circunstancia me enterraran hasta que la descomposición estuviera tan avanzada que impidiese la conservación. Y aún así, mis terrores mortales no hacían caso de razón alguna. No aceptaban ningún consuelo. Empecé con una serie de complejas precauciones. Entre otras, mandé remodelar la cripta familiar de forma que se pudiera abrir fácilmente desde dentro. A la más débil presión sobre una larga palanca que se extendía hasta muy dentro de la cripta, se abrirían rápidamente los portones de hierro. También estaba prevista la entrada libre de aire y de luz, y adecuados recipientes con alimentos y agua, al alcance del ataúd preparado para recibirme. Este ataúd estaba acolchado con un material suave y cálido y dotado de una tapa elaborada según el principio de la puerta de la cripta, incluyendo resortes ideados de forma que el más débil movimiento del cuerpo sería suficiente para que se soltara. Aparte de esto, del techo de la tumba colgaba una gran campana, cuya soga pasaría, estaba previsto, por un agujero en el ataúd y estaría atada a una mano del cadáver. Pero, ¡ay!, ¿de qué sirve la precaución contra el destino del hombre? Ni siquiera estas bien urdidas seguridades bastaban para librar de las angustias más extremas de la inhumación en vida a un infeliz destinado a ellas. Llegó una época, como me había ocurrido antes a menudo, en que me encontré emergiendo de un estado de total inconsciencia a la primera sensación débil e indefinida de la existencia. Lentamente, con paso de tortuga, se acercaba el pálido amanecer gris del día psíquico. Un desasosiego aletargado, una sensación apática de sordo dolor. Ninguna preocupación, ninguna esperanza, ningún esfuerzo. Entonces, después de un intervalo, un zumbido en los oídos. Luego, tras un lapso de tiempo más largo, una sensación de hormigueo o comezón en las extremidades. Después, un periodo aparentemente eterno de placentera quietud, durante el cual las sensaciones que se despiertan luchan por transformarse en pensamientos. Más tarde, otra corta zambullida en la nada. Luego, un súbito restablecimiento. Al fin, el ligero estremecerse de un párpado. E inmediatamente después, un choque eléctrico de terror, mortal e indefinido, que envía la sangre a torrentes desde las sienes al corazón. Y entonces, el primer esfuerzo por pensar. Y entonces, el primer intento de recordar. Y entonces, un éxito parcial y evanescente. Y entonces, la memoria ha recobrado tanto su dominio que, en cierta medida, tengo conciencia de mi estado. Siento que no me estoy despertando de un sueño corriente. Recuerdo que he sufrido de catalepsia. Y entonces, por fin, como si fuera la embestida de un océano, el único peligro horrendo, la única idea espectral y siempre presente, abruma mi espíritu estremecido. Unos minutos después de que esta fantasía se apoderase de mí, me quedé inmóvil. ¿Y por qué? No podía reunir valor para moverme. No me atrevía a hacer el esfuerzo que desvelara mi destino. Sin embargo, algo en mi corazón me susurraba que era seguro. La desesperación, tal como ninguna otra clase de desdicha produce, solo la desesperación me empujó, después de una profunda duda, a abrir mis pesados párpados.
Los levanté. Estaba oscuro, todo oscuro. Sabía que el ataque había terminado. Sabía que la situación crítica de mi trastorno había pasado. Sabía que había recuperado el uso de mis facultades visuales y, sin embargo, todo estaba oscuro, oscuro, con la intensa y absoluta falta de luz de la noche que dura para siempre. Intenté gritar, y mis labios y mi lengua reseca se movieron convulsivamente, pero ninguna voz salió de los cavernosos pulmones, que, oprimidos como por el peso de una montaña, jadeaban y palpitaban con el corazón en cada inspiración laboriosa y difícil. El movimiento de las mandíbulas, en el esfuerzo por gritar, me mostró que estaban atadas, como se hace con los muertos. Sentí también que yacía sobre una materia dura, y algo parecido me apretaba los costados. Hasta entonces no me había atrevido a mover ningún miembro, pero al fin levanté con violencia los brazos, que estaban estirados, con las muñecas cruzadas. Chocaron con una materia sólida, que se extendía sobre mi cuerpo a no más de 6 pulgadas de mi cara. Ya no dudaba de que reposaba al fin dentro de un ataúd. Y entonces, en medio de toda mi infinita desdicha, vino dulcemente la esperanza, como un querubín, pues pensé en mis precauciones. Me retorcí e hice espasmódicos esfuerzos para abrir la tapa. No se movía. Me toqué las muñecas buscando la soga. No la encontré. Y entonces mi consuelo huyó para siempre. Y una desesperación aún más inflexible reinó triunfante, pues no pude evitar percatarme de la ausencia de las almohadillas que había preparado con tanto cuidado. Y entonces llegó de repente a mis narices el fuerte y peculiar olor de la tierra húmeda. La conclusión era irresistible. No estaba en la cripta. Había caído en trance lejos de casa, entre desconocidos. No podía recordar cuándo y cómo, y ellos me habían enterrado como a un perro, metido en algún ataúd común, cerrado con clavos y arrojado bajo tierra y para siempre, en alguna tumba común y anónima. Cuando este horrible convencimiento se abrió paso con fuerza hasta lo más íntimo de mi alma, luché una vez más por gritar, y este segundo intento tuvo éxito. Un largo, salvaje, continuo grito o alarido de agonía resonó en los recintos de la noche subterránea. «Oye, oye, ¿qué es eso?», dijo una áspera voz como respuesta. «¿Qué diablos pasa ahora?», dijo un segundo. «¡Fuera de ahí!», dijo un tercero. «¿Por qué aullas de esa manera, como un gato montés?», dijo un cuarto. Y entonces unos individuos de aspecto rudo me sujetaron y sacudieron sin ninguna consideración. No me despertaron del sueño, pues estaba completamente despierto cuando grité, pero me devolvieron la plena posesión de mi memoria. Esta aventura ocurrió cerca de Raymond, en Virginia. Acompañado de un amigo, había bajado, en una expedición de caza, unas millas por las orillas del río James. Se acercaba la noche cuando nos sorprendió una tormenta. La cabina de una pequeña chalupa anclada en la corriente y cargada de tierra vegetal nos ofreció el único refugio asequible. Le sacamos el mayor provecho posible y pasamos la noche a bordo. Me dormí en una de las 2 literas. No hace falta describir las literas de una chalupa de 60 o 70 toneladas. La que yo ocupaba no tenía ropa de cama. Tenía una anchura de 18 pulgadas. La distancia entre el fondo y la cubierta era exactamente la misma. Me resultó muy difícil meterme en ella. Sin embargo, dormí profundamente, y toda mi visión, pues no era ni un sueño ni una pesadilla, surgió naturalmente de las circunstancias de mi postura, de la tendencia habitual de mis pensamientos y de la dificultad, que ya he mencionado, de concentrar mis sentidos y sobre todo de recobrar la memoria durante largo rato después de despertarme.
Los hombres que me sacudieron eran los tripulantes de la chalupa y algunos jornaleros contratados para descargarla. De la misma carga procedía el olor a tierra. La venda en torno a las mandíbulas era un pañuelo de seda con el que me había atado la cabeza, a falta de gorro de dormir. Las torturas que soporté, sin embargo, fueron indudablemente iguales en aquel momento a las de la verdadera sepultura. Eran de un horror inconcebible, increíblemente espantosas. Pero del mal procede el bien, pues su mismo exceso provocó en mi espíritu una reacción inevitable. Mi alma adquirió temple, vigor. Salí fuera, hice ejercicios duros, respiré aire puro, pensé en más cosas que en la muerte. Abandoné mis textos médicos, quemé el libro de Buchan. No leí más pensamientos nocturnos, ni grandilocuencias sobre cementerios, ni cuentos de miedo como este. En muy poco tiempo me convertí en un hombre nuevo y viví una vida de hombre. Desde aquella noche memorable, descarté para siempre mis aprensiones sepulcrales y con ellas se desvanecieron los achaques catalépticos, de los cuales quizá fueron menos consecuencia que causa. Hay momentos en que, incluso para el sereno ojo de la razón, el mundo de nuestra triste humanidad puede parecer un infierno. Pero la imaginación del hombre no es gratis para explorar con impunidad todas sus cavernas. ¡Ay! La torva legión de los terrores sepulcrales no se puede considerar como completamente imaginaria, pero los demonios, en cuya compañía Afrasiab hizo su viaje por el Oxus, tienen que dormir o nos devorarán. Hay que permitirles que duerman o pereceremos. Coffee Letras, literatura con voz de mujer.